Capítulo 3 del segundo libro. Del ridículo racionamiento que pasó entre Don Quijote Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco. Pensativo además quedó Don Quijote, esperando al bachiller Carrasco, de quien esperaba oír las nuevas de sí mismo puestas en libro, como había dicho Sancho, y no se podía persuadir que tal historia hubiese, pues aún no estaba enjuta en la cuchilla de su espalda la sangre de los enemigos que había muerto, y ya querían que anduviesen en estampas sus altas caballerías. Claro, pues si todavía no he hecho lo que quería hacer cuando empecé con el primer libro, como ya están publicando. Con todo eso, imaginó que algún sabio, o ya amigo o enemigo, por arte de encantamiento las habría dado a la estampa. Si amigo, para engrandecerlas y levantarlas sobre las más señaladas de caballero andante. Si enemigo, para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escudero se hubiesen escrito, puesto, decía entre sí, que nunca hazañas de escuderos se escribieron, y cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo de caballero andante, por fuerza había de ser grandílocua, alta, insigne, magnífica y verdadera. Con esto se consoló algún tanto, pero desconsolóle pensar que su autor era moro. Según aquel nombre de Cide y de los moros, no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. O sea, embaucadores, mentirosos y dados a inventar falsedades. Hay que recordar que Cervantes había estado preso precisamente por los moros. En aquella época, pues, los moros eran los enemigos. Temíase no hubiese tratado sus amores con alguna indecencia que redundase en menoscabo y perjuicio de la honestidad de su señora Dulcinea del Toboso. Deseaba que hubiese declarado su fidelidad y el decoro que siempre la había guardado, menospreciando reinas, emperatrices y doncellas de todas calidades, teniendo a raya los ímpetus de los naturales movimientos, claro, de los impulsos del deseo. Y así, envuelto y revuelto en estas y otras muchas imaginaciones, le hallaron Sancho y Carrasco, a quien Don Quijote recibió con mucha cortesía. Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón, de color macilenta, es un color pálido, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta 24 años, carirredondo, de nariz chata y de boca grande. Señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a Don Quijote poniéndose delante de él de rodillas, diciéndole: «Deme vuestra grandeza las manos, señor Don Quijote de la Mancha, que por el hábito de San Pedro que he visto, aunque no tengo otras órdenes que las 4 primeras», o sea, que el bachiller había recibido las órdenes menores como estudiante, todavía no era, y vestía el hábito del clero secular, «que es vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni aún habrá en toda la redondez de la tierra. Bien haya Cide Hamete Benengeli, que la historia...» Benengeli es lo que Sancho decía berenjena, Cide Hamete berenjena. «Cide Hamete Benengeli, que la historia de vuestras grandezas dejó escritas, y re bien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano para universal entretenimiento de las gentes». Todo exagerado para que Don Quijote se sintiera halagado. «De esa manera, verdad es que hay historia mía y que fue moro y sabio el que la compuso». «Es tan verdad, señor», dijo Sansón, «que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso y aún hay fama
que se está imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzga. Eso era verdad. El gran éxito que había tenido el primer libro. Una de las cosas, dijo a esta sazón Don Quijote, que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente es verse, viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre porque, siendo al contrario, ninguna muerte se le igualará. Si por buena fama y si por buen nombre va, dijo el bachiller, sólo vuesa merced lleva la palma a todos los caballeros andantes, porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de pintarnos muy al vivo la gallardía de vuesa merced, el ánimo grande en acometer los peligros, la paciencia en las adversidades y el sufrimiento así en las desgracias como en las heridas, la honestidad y la continencia en los amores tan platónicos de vuesa merced y de mi señora Dulcinea del Toboso. Nunca, dijo a este punto Sancho Panza, he oído llamar con don a mi señora Dulcinea, sino solamente la señora Dulcinea del Toboso, y ya en esto anda errada la historia. Dice que anda errada porque Don Quijote en realidad llama 2 veces doña a Dulcinea, en contra de la costumbre de los libros de caballería. No es objeción de importancia esa, respondió Carrasco. No, por cierto, respondió Don Quijote, pero dígame vuesa merced, señor bachiller, ¿qué hazañas mías son las que más se ponderan en esta historia? Cervantes sigue haciendo el resumen del libro anterior, para que el que no se lo haya comprado, o no se lo hubiera leído, o no se acordara, pues lo tenga fresco en lo que va a venir. En eso, respondió el bachiller, hay diferentes opiniones como hay diferentes gustos. Unos se atienen a la aventura de los molinos de viento que a vuesa merced le parecieron briareos y gigantes. Otros, los de Briareo era uno de los 3 gigantes de 100 brazos y 50 cabezas de hijos de Urano y Gea. Otros a la de los batanes. A la descripción de los 2 ejércitos que después parecieron ser 2 manadas de carneros. Aquel encarece la del muerto que llevaban a enterrar en Segovia. Uno dice que a todas se aventaja la de la libertad de los galeotes, donde el Quijote le dice a Sancho que la libertad es el más preciado bien que nos puede dar la naturaleza. Otro, que ninguna iguala a la de los 2 gigantes benitos, con la pendencia del valeroso vizcaíno. Dígame, señor bachiller, dijo a esta sazón Sancho, ¿entra ahí la aventura de los yangüeses cuando a nuestro buen Rocinante se le antojó pedir cotufas en el Golfo? Vamos, cotufas en el Golfo es pedir lo imposible. No se le quedó nada, respondió Sansón, al sabio en el tintero. Todo lo dice y todo lo apunta, hasta lo de las cabriolas que hizo el buen Sancho en una manta. En la manta no hice yo cabriolas, respondió Sancho. En el aire sí, y aún más de las que yo quisiera. Qué bien puntualiza Sancho. A lo que yo imagino, dijo Don Quijote, no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos, especialmente las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos. Con todo esto, respondió el bachiller, dicen algunos que han leído la historia que se les hubiera olvidado a los autores de ella algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al señor Don Quijote. Ahí entra la verdad de la historia, dijo Sancho. También pudieran callarlos por equidad, dijo Don Quijote, pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia, no hay para qué escribirlas si han de redundar en menosprecio del señor de la historia. Mira qué listo, no quiere que cuenten cosas malas de él. A fe, que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como le describe Homero. Qué bien se sabía la historia.
Así es, replicó Sansón, pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas como no fueron, sino como debían ser. No como fueron, sino como debían ser. Y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Pues si es que se anda a decir verdades, ese señor Moro, dijo Sancho, a buen seguro que entre los palos de mi señor se hallen los míos, porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas que no me la tomasen a mí de todo el cuerpo. Vamos, que si le pegaban a uno, le pegaban a otro. Pero no hay de qué maravillarme, pues como dice el mismo señor mío del dolor de la cabeza, han de participar los miembros. Socarrón sois, Sancho, respondió don Quijote. A fe que no os falta memoria cuando vos queréis tenerla. Cuando yo quise olvidarme de los garrotazos, que me han dado, dijo Sancho, no lo consentirán los cardenales que aún se están frescos en las costillas. No lo consentirán los cardenales, claro. Dice, cuando yo quisiese olvidarme de los garretazos, claro, los cardenales, los moratones que le han salido, todavía están frescos. ¡Callad, Sancho!, dijo don Quijote, y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase adelante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia. —¿Y de mí? —dijo Sancho—, que también dicen que soy yo uno de los principales personajes de ella. Perdón, ha dicho, uno de los principales personajes de ella. Personajes, que no personajes, Sancho amigo, dijo Sansón. Otro reprochador de voquibles tenemos, en vez de vocablos, de voquibles, dijo Sancho. Pues ándese a eso y no acabaremos en toda la vida. Mala me la dé Dios, Sancho, respondió el bachiller, si no sois vos la segunda persona de la historia, y que hay tal que precia más oíros hablar a vos que al más pintado de toda ella, puesto que también hay quien diga que anduvisteis demasiadamente de crédulo en creer que podía ser verdad el gobierno de aquella ínsula ofrecida por el señor Don Quijote, que está presente. Aún hay sol en las bardas. Eso quiere decir que todavía se ve el sol por encima de las tapias, que hay tiempo. Aún hay sol en las bardas, dijo Don Quijote, y mientras más fuere entrando en edad, Sancho, con la experiencia que dan los años, estará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está ahora. Por Dios, señor, dijo Sancho, la isla que yo no gobernase con los años que tengo, no la gobernaré con los años de Matusalén. Matusalén era el hombre que más había vivido en la Biblia. El daño está en que la dicha ínsula se entretiene, como que se está haciendo esperar, no sé dónde, y no en faltarme a mí el caletre para gobernarla. Encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien, y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. De hecho, en este segundo libro sí que va a gobernar una ínsula, Sancho. Así es verdad, dijo Sansón, que si Dios quiere, no le faltarán a Sancho 1000 islas que gobernar, cuanto más una. Un gobernador, he visto por ahí, dijo Sancho, que a mi parecer no llegan a la suela de mi zapato y con todo esto los llaman señoría y se sirven con plata. Esos no son gobernadores de ínsulas, replicó Sansón, sino de otros gobiernos más manuales, como más simples, que los que gobiernan ínsulas, por lo menos, han de saber gramática. Con la grama bien me avendría yo. Claro, la grama es la hierba que sale en el campo. Pero con la tica... La gramática. Con la grava bien me llevaría yo, pero con la tica ni me tiro ni me pago. Como que no me meto. ¿Por qué no la entiendo? Pero dejando esto del gobierno en las manos de Dios,
que me eche a las partes donde más de mí se sirva. Digo, señor bachiller Sansón Carrasco, que infinitamente me ha dado gusto que el autor de la historia haya hablado de mí de manera que no enfadan las cosas que de mí se cuentan. Que a fe de buen escudero, que si yo hubiera dicho de mí cosas que no fueran muy de cristiano viejo, como soy, que nos habían de oír los sordos. Como diciendo, si hubiera hecho algo malo, seguro que lo publicarían mucho más. Eso fuera hacer milagros, respondió Sansón. Milagros o no milagros, dijo Sancho, cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas, y no ponga en troche moche lo primero que le viene al magín. Era una frase hecha. Una de las tachas que ponen a tal historia, dijo el bachiller, es que su autor puso en ella una novela intitulada El curioso impertinente, no por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar, ni tiene que ver con la historia de su merced, del señor Don Quijote. Es verdad que hay muchas historietas que van saliendo en el primer cuento que son historias que no tienen nada que ver con la historia del Quijote, pero que nos dan cuenta, que incluso Shakespeare se hizo oídos de ellas y directamente de algunas historias hizo un libro, una obra de teatro entera. Yo apostaré, replicó Sancho, que ha mezclado el y de perro berzas con capachos, cosas que no tienen nada que ver. Berzas con capachos. Ahora digo, dijo Don Quijote, que no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante hablador que a tiento y sin algún discurso se puso a escribirla. Salga lo que saliere, como hacía Orbaneja, el pintor de Úbeda, al cual preguntándole qué pintaba, respondió, lo que saliere. Tal vez pintaba un gallo de tal suerte y tan mal parecido que era menester que con letras góticas escribiese junto a él, este es el gallo. Y así debe de ser de mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. Lo que hago yo, la comentando. Eso no, respondió Sansón, porque es tan clara que no hay cosas que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen «allí va Rocinante». Y los que más se han dado a su lectura son los pajes. No hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote. Unos le toman si otros le dejan. Estos le embisten y aquellos le piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta ahora se haya visto, porque en toda ella no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico. Al escribir de otra suerte, dijo Don Quijote, no fuera a escribir verdades, sino mentiras, y los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. Mira qué bien lo dice. No sé yo qué le movió al autor a valerse de novelas y cuentos ajenos, habiendo tanto que escribir en los míos. Se ve que Cervantes había recibido críticas por esas historias y ya se justifica. Y encima dice que mal había hecho, que también lo apoya. Sin duda, se debió de atener al refrán de paja y de heno, etc. El refrán decía, de paja y de heno, mi vientre lleno, que equivale a se ocupó de asuntos sin interés, de paja y de heno, que no valen para nada. Pues en verdad que en solo manifestar mis pensamientos, mis suspiros, mis lágrimas, mis buenos deseos y mis acometimientos, pudiera hacer un volumen mayor o tan grande que el que pueden hacer todas las obras del Tostado. El Tostado es Alfonso de Madrigal, el obispo de Ávila, que está allí en la catedral. Y se refiere a él como el tostado porque es en una piedra como tostadita. En efecto, lo que yo alcanzo, señor bachiller, es que para componer historias y libros de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro entendimiento. Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios. La más indiscreta figura de la comedia es la del bobo, porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es simple. La historia es como cosa sagrada,
porque ha de ser verdadera. Y donde está la verdad está Dios, en cuanto a verdad. Pero no obstante esto, hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos, que los hacen como si fuesen buñuelos. No hay libro tan malo, dijo el bachiller, que no tenga algo bueno. No hay duda en eso, replicó don Quijote. Pero muchas veces acontece que los que tenían méritamente granjeada y alcanzada gran fama por sus escritos, en dándolos a la estampa, la perdieron del todo o la menoscabaron en algo. La causa de eso, dijo Sansón, como las obras impresas se miran despacio, fácilmente se ven sus faltas, y tanto más se escudriñan cuanto es mayor la fama del que las compuso. Los hombres famosos por sus ingenios, los grandes poetas, los ilustres historiadores, siempre o las más veces son envidiados de aquellos que tienen por gusto y por particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos, sin haber dado algunos propios a la luz del mundo. Se está metiendo con los críticos, que hablan mucho de lo que escriben los demás, porque claro, una vez que está escrito ya y no puedes decir otra cosa. Pero ellos ya les gustaría haber escrito algo. Eso no es de maravillar, dijo don Quijote, porque muchos teólogos hay que no son buenos para el púlpito y son bonísimos para conocer las faltas o sobras de los que predican. Todo esto es así, señor don Quijote, dijo Carrasco, pero quisiera yo que los tales censuradores fueran más misericordiosos y menos escrupulosos sin atenerse a los átomos del sol clarísimo de la obra de que murmuran, que si aliquando bonus dormitat Homerus, que quiere decir en ocasiones el bueno de Homero dormita, consideren lo mucho que estuvo despierto por dar la luz de su obra con la menos sombra que pudiese, y quizá podría ser que lo que a ellos les parece mal fuesen lunares, que a las veces acrecientan la hermosura del rostro que los tiene. Que no hay que fijarse tanto en los... como cuando yo me confundo en una palabra y sigo. No hay que fijarse tanto en lo que uno se confunde, sino en lo bueno que ha hecho. Y así digo que es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal que satisfaga y contente a todos los que le leyeren. El que de mí trata, dijo don Quijote, a pocos habrá contentado. Antes es al revés, que como de stultorum infinitus est numerus, claro, suelta mucho el latinajo porque viene de Salamanca. Eso quiere decir, infinito es el número de los tontos. Es la stulticia. Stultorum infinitus est numerus. Infinitos son los que han gustado de tal historia, y algunos han puesto falta y dolo en la memoria del autor, pues se le olvida de contar quién fue el ladrón que hurtó el rucio a Sancho, que allí no se declara, y sólo se infiere de lo escrito que se le hurtaron, y de allí a poco le vemos a caballo sobre el mismo jumento sin haber parecido. Claro, todas las críticas que le han hecho a Cervantes, que escribir un libro muy largo es muy complicado, el propio Cervantes se hace eco aquí de las críticas y de lo que ha hecho mal y de lo que ha puesto mal, cosa que tampoco sé yo si muchos autores actuales lo hacen. También dicen que se le olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos 100 escudos que halló en la maleta de Sierra Morena, que nunca más los nombra. Y hay muchos que desean saber qué hizo de ellos o en qué los gastó, que es uno de los puntos sustanciales que le faltan a la obra. Sancho respondió, ya está dando respuesta a todo lo que le faltaba al primer libro. Yo, señor Sansón, no estoy ahora para ponerme en cuentas ni cuentos, que me ha tomado un desmayo de estómago, cuentas y cuentos, porque cuentas es por el dinero y cuentos es por el libro que está escribiendo, que me ha tomado un desmayo de estómago que si no le reparo con 2 tragos de lo añejo, o sea que tiene mucha hambre y que se va a tomar algo, me pondrá en la espina de Santa Lucía. De lo débil que quedará, que no podrá ni ver, pues Santa Lucía era la patrona de los ojos. En casa lo tengo, mi oíslo me aguarda. Eso quiere decir mi mujer, oíslo, la mujer.
En acabando de comer, daré la vuelta y satisfaré a vuestra merced y a todo el mundo de lo que preguntar quisieren, así de pérdida del jumento como del gasto de los 100 escudos. Y sin esperar respuesta ni decir otra palabra, se fue a su casa. Don Quijote pidió y rogó al bachiller que quedase a hacer penitencia con él. Hacer penitencia a comer, que comía tan poco, pues. Tuvo el bachiller el envite, quiere decir que aceptó la invitación. Añadióse al ordinario, a lo normal, a lo que se comía, un par de pichones, tratóse en la mesa de caballerías, siguióle el humor Carrasco, acabóse el banquete, durmieron la siesta, que ya se dormía por aquella época, igual que a hoy, que es lo mejor que tenemos, volvió Sancho y renovóse la plática pasada. Está contado hora por hora.